Saludos humanos bellos y a los demás también. Soy el enseñante Ronald Contreras y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Diversión con Noxis. Como les mencioné en el capítulo anterior, el tema de este capítulo va a ser la magia. Y claro, no me estoy refiriendo a la prestidigitación ni al ilusionismo de teatro, ni tampoco al mentalismo. Aunque sí el mentalismo tiene una pequeña conexión con uno de los tipos de magia. Bien, la palabra magia proviene del prefijo mag y la terminación ia, que hace referencia a práctica o ciencia, y magia que viene que viene de magnetismo, de atraer. Entonces, básicamente magia significa la ciencia de la atracción, la ciencia de relacionada a generar efectos a través de la voluntad. Aquí ya partimos un poco mal, porque solo la magia negra funciona atrayendo, la magia blanca funciona influenciando. Eh, bueno, más adelante les voy a explicar los tipos de magia. Hay 7 tipos de magia y 6 tipos de brujería. Las magias son radiantes y la brujería es magnética. Entonces este concepto de atraer ya empieza media podrida la cosa. Eh, bien, algo importante es que el brujo desea, porque usa su segundo chakra, usa el éter, y el mago anhela. El anhelo es la voluntad de ser un agente influenciador para los efectos futuros que quisiéramos tener. Es difícil no usar la palabra deseo porque nos han metido mucho la idea de que la libertad es ser esclavo de todos los deseos. Pero en realidad la libertad, por terminar en dad, es una cualidad de la voluntad y por ende ser libre es la capacidad de ser tú mismo todo el tiempo. Eso es ser libre. Si eres de las personas que se comporta de la misma forma en un funeral, en un banco, en el colegio, frente a tus padres o frente a tus amigos, eres una persona libre. Si en el banco te comportas de una forma, si en la iglesia te comportas de otra, si en el funeral te comportas de otra forma, tienes personajes, tienes falsos yoes con los que vas adaptándote al día a día por no tener el valor de ser tú mismo o no saber quién eres. Bien. ¿Dónde dejé? Bien, como les explicaba, la magia tiene que ver con la voluntad, así que todo acto relacionado a la voluntad del ser es magia. Incluso el poder mover el cuerpo a través de nuestra intención es un acto de magia. Tal como decía Einstein, hay dos formas de ver el mundo, donde todo es un milagro o donde nada lo es. Puedes ver todo como magia o ver nada como magia. Es así de simple. Eh, bien, voy a tratar de explicarles más o menos cómo funciona la magia real. Primero, la magia de la luz. Eh, bueno, tiene que ver con la voluntad. La voluntad está en el cuarto chakra. El cuarto chakra corresponde al cuerpo emocional, que serían todas las conexiones emocionales, sentimentales que tenemos con nuestro alrededor y también nuestro sistema interno, que es nuestro cuerpo. La forma en la que nuestras células y órganos se comunican tiene mucho que ver con nuestro propio pensamiento. Por ejemplo, la gente que sufre de enfermedades autoinmunes, esas enfermedades tienen que ver con los propios preceptos de las personas, la propia estructura mental. Hay gente que tiende a destruirse a sí misma. La procrastinación y ese tipo de cosas generan que tus células
obedezcan estos mandatos y terminen haciendo daño en vez de dedicarse para lo que existen. Bien, eh, lo primero para poder hacer magia sería ubicar el lugar del cuerpo en donde se centra la meditación o desde donde debemos mirar a nosotros mismos o desde donde miramos hacia afuera, que sería el corazón, pero no exactamente el corazón, sino que la glándula timo frente al corazón, que está conectado al corazón, y el corazón a su vez al sistema nervioso, que es el reflejo físico del cuerpo emocional. Bien. Puedes con tu dedo índice decir yo soy y tocarte con ese dedito, y el dedito va a quedar sobre el esternón, que es el primer hueso que se forma en el esqueleto humano junto al corazón, y de allí surge cerebro y genitales, y así el cuerpo se va diagramando a través de una geometría refleja invertida. Por ejemplo, arriba tenemos un círculo, tenemos un palito y un círculo, que sería el cuello y la cabeza, y abajo tenemos un palito del doble de largo que el cuello, pero en el otro sentido vectorial, en el eje Y, y de él salen dos líneas más del doble de largo del anterior. Y eso sería un juego geométrico. Tenemos la cabecita y el cuerpo, y abajo tenemos las caderas y las piernas. Esta geometría es opuesta a esta. Tres líneas, un círculo. Tres líneas largas, una línea larga. Sería interesante que alguien hiciera un- una especie de programa en donde se pudieran construir cuerpos a través de la proporción áurea, en donde le pudieras dar distintos valores a ojos, cara, orejas, no sé, cantidad de ojos, cantidad de patas, y ver qué combinaciones, por ejemplo, ver qué números te darían como resultado la forma de un perro, por ejemplo. Y con eso podríamos traspasarlo al proyecto Wolfram, que sería esta física de formas que contienen ecuaciones, que es una nueva forma de hacer física que está recién en pañales, pero yo le veo un gran futuro. En lo personal llevaba mucho tiempo esperando que surgiera una forma de escribir ecuaciones de esa forma. Y quizás lo más importante que les falta en este momento es ver al espacio como una sustancia. Eso sería un salto grande en ese tipo de física. Bien. En la glándula timo, dentro de la glándula timo, hay un átomo de oro, y ese átomo de oro es nuestro espíritu. Y ese espíritu mantiene la cohesión de todo el cuerpo. Y por esa razón nosotros no necesitamos estar todo el tiempo pendientes de que nos lata el corazón, de estar respirando, de estar parpadeando, ni de ninguna de las demás cosas que hace el cuerpo, ya que realmente nosotros solo somos el consecuente intelectual del cerebro. Somos un reflejo físico del alma. Y básicamente existimos para nutrir al cuerpo, para darle comida, para darle aire, para darle agua, para darle descanso cuando lo necesita, y para permitirle reproducirse y generar otros envases. Nosotros no mandamos el cuerpo realmente, el cuerpo nos manda a nosotros. Y con la suficiente práctica y conocimiento y entendimiento se puede lograr tener control total sobre el cuerpo, que es lo que hace la gente que practica meditación, pranayama, ese tipo de cosas. Que sería básicamente el objetivo es lograr liberar DMT de forma natural. Bien, la magia tiene, bueno, el primer aspecto sería la voluntad, y luego de eso estaría el prana, que sería el plasma vital. Es aquella energía, en realidad no es un plasma, es aquel plasma al que dotamos de voluntad, y que de hecho es de lo que está hecho todo lo que existe, así que puede interactuar con todo lo que existe, dependiendo de su densidad y la densidad de aquello con lo que interactúa. Y ahí sucederán las distintas opciones que hay, que serían que se atraviesen, que se repelan, que se atraigan, etcétera, etcétera. Se podrían fundir también, se podrían particionar, fragmentar, etcétera. Bien, el, para poder hacer magia se necesita tener contacto con el prana y tener coherencia con tu propio espíritu.
Para lograr la coherencia con tu espíritu tendrías que lograr estar vibrando en una de las frecuencias lumínicas. Para esto se pueden utilizar cualquiera de las virtudes. Existimos y vivimos estas experiencias mortales para conocer las emociones y las virtudes. La gratitud, la compasión, la bondad, el altruismo, eh, etcétera, etcétera, nos permiten de cierta forma evocar a la personalización misma de esa frecuencia, que en palabras sencillas sería que cuando logras coherencia con tu corazón, con tu espíritu, se vuelve una puerta por la que emana prana, y esa frecuencia puede ser alguna de las 72 frecuencias de algunos de los 72 ángeles que personalizan estas virtudes. Por eso en los textos dicen virtudes, potestades y otras cosas. Cuando hablan de virtudes se refieren a, las 72, a los 72 ángeles que representan a las 72 virtudes radiantes. Las 36 virtudes magnéticas, que serían lo que consideramos defectos, serían en su forma personalizada los 36 arcontes que controlan la -4. Bien, el movimiento del prana y del éter en el alma generan un latido. Y para nosotros, ese latido, su reflejo físico sería la respiración. Y por eso, mucha práctica mística tiene relación, una primera relación inmediata con la respiración, porque cuando se aprende a respirar bien, cuando se aprende a respirar de la forma correcta, logras percibir el prana entrando y saliendo del cuerpo, que en el tai chi, por ejemplo, le llaman el yin y el yang, la energía yin, que es masculina, y el yang, que es femenina. Eh, Sería complicado enseñarles a cómo respirar correctamente. Eso se logra a través de la práctica personal. Pero sí les podría recomendar cosas como el pranayama, que es la práctica hinduista de respirar prana. Directamente es así de sencillo. El tai chi es un arte marcial basado en el manejo del prana en el cuerpo. El qigong, que sería un poquito más difícil de conseguir, ya que es un estilo de arte marcial que se transmite de maestro a maestro y va un poquito más lejos de la magia amarilla, que se los voy a explicar más adelante. Por lo que les recomendaría que primero aprendan a respirar de la forma correcta. Cuando uno lo hace, se siente una especie de escalofrío, pero es agradable en algunas zonas del cuerpo, que puede ser en la columna vertebral, subiendo y bajando, puede ser en los hombros, los brazos, las piernas. Eso creo que depende de cada quien, depende de quizás qué chakra es el más fuerte en nuestro cuerpo o el que predomina. Una vez que ya se posee eh, la experiencia de cómo se mueve el prana, se puede llevar a las manos y tratando, o sea, en realidad, ¿cómo sería? Esto es como meditar. Es similar a meditar, es poner la atención en las manos y que tu voluntad simplemente ordene que la energía se exprese en las manos. Cuando se hace esto, de la punta de cada dedo surge un pequeño haz de luz que supongo que varía de persona en persona. Y lo que se puede hacer es hacer este ejercicio de pasar los dedos a cierta distancia para sentir esos halos. Cuando ya lo logras, cuando ya sientes los halitos de energía, tus manos son instrumentos mágicos y se pueden utilizar a través de las técnicas que enseña, por ejemplo, la psicotronía. Eh, con un poco más de práctica se puede lograr generar frío o calor. En el Qigong hay maestros que hacen fuego con esta técnica, que básicamente sería algo muy parecido al Rasengan de Naruto. Con el séptimo chakra emanan una bola de prana y con el resto de los dedos la hacen moverse. Y la velocidad genera fricción y esa fricción genera calor y el calor genera fuego. Hay videos por ahí que pueden encontrar en donde hay maestros que pican diario y comienzan a hacer el juego encima y uno puede ver cómo el papel comienza a girar un poquito, a moverse hasta que se enciende. Eso es real, es cierto, se puede hacer.
sería el fuego control que nos muestran en Avatar, quizás. Bien, una vez que se tiene la sincronía, la coherencia con el espíritu, que tendría que lo que se logra, básicamente funcionando con los cuatro primeros chakras en positivo, por lo que se tendría que poseer gratitud, autocontrol, nobleza y utilidad. Con esos cuatro factores puedes hacer magia. Y curiosamente con esos mismos cuatro factores se puede alcanzar el samadhi, la experiencia de la unicidad. Con esas cuatro, con esos, con esos cuatro chakras en positivo, que sería el primer paso para ser humano, es donde está la primera puerta secreta de la que habla Noxis. El salto entre el tercer y cuarto chakra, el salto de la voluntad egoísta a la voluntad altruista. Esto también tiene que ver con una frase que se le atribuye a Jesús que dice, yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Cuando un humano alcanza el nivel de humano, es muy difícil que se pase para el lado oscuro nuevamente. El entendimiento que logró le impide volver a ser individualista porque ya entiende que todo lo que existe existe gracias a la simbiosis que se ha logrado, que nada existe para sí mismo, todo existe para ser la solución de alguna forma de algo. Eh, bien, tenemos la sincronía con el espíritu, tenemos la experiencia de cómo se siente la sutilidad del prana en el cuerpo. De allí hay un ejercicio simpaticísimo que es sonreírse a uno mismo desde el corazón. Si logras hacer eso, lograste la sincronía con el espíritu. Y de allí en más, simplemente puedes usar tu mente para dibujar lo que quieras y hacer que tu voluntad haga lo que ella quiera. Por ejemplo, cuando era parquímetro, en un principio era relevo, lo que significa que yo llegaba durante una hora a la cuadra para sacar al compañero a que se fuera de colación. Y un día me tocó en la calle Francia 300, que es una calle que está llena de ferreterías, así que la gente llega, se estaciona, sube, compran los tornillos y se van. Así que es fácil meterse propinas ahí al bolsillo izquierdo, como dicen los parquímetros. Por ser como soy, me caracterizaba por primero cumplir con el contrato, cumplirle a la empresa y lo que cayera, caía nomás. Pues no, yo no me hacía, no era como, no era, era al revés que mis compañeros que primero se hacían la cuota del día y después empezaban a meterle a la máquina para la empresa. Son detalles de cómo funcionan las generaciones anteriores en comparación a la mentalidad con la que vienen estas nuevas generaciones. Y se estaciona un pequeño auto amarillo, dentro venía un caballero de edad y me dice, mijito, no me marques por favor, que voy aquí a una clínica a buscar unos exámenes porque me tengo que operar. Y yo le digo, bueno, abuelito, dele nomás, vaya. Y cuando el abuelito se baja, veo que usa bastón y que se demoró por lo menos unos 3 minutos en llegar al, a cruzar la calle. La hora que eran me indicaba que ya iba a pasar el jefe a supervisar, así que era media peligrosa la situación, pero soy yo, así que me arriesgué y no lo marqué, no me cacharon, creo yo. Y el cuento es que luego llega el caballero, y el caballero me explica que él tenía un problema en los pulmones, que lo tenían que operar y que tenía un chance del 50% de salvarse. Y yo le explico que lo que él podría hacer es meditar, concentrándose en que su respiración es luz verde clara, que entra a sus pulmones y que cuando está dentro se particula y se transforma en hombrecitos pequeñitos que comienzan a trabajar en reparar sus pulmones. El caballero, su, su, su expresión me dijo que sí tomó mis palabras. No, no me miró como loco, no como loco como me miran normalmente. Y me dio las gracias y se fue el caballero. A los quizás 2 meses después de eso, estaba en la oficina y de pronto se escucha, Ronald, un cliente quiere hablar contigo. Y cuando aparezco veo a dos de mis supervisores con una sonrisa de oreja a oreja, porque pensaban que el caballero venía a rajarme
que venía a quejarse por algo y que iba a ser por fin la oportunidad de pillar a Ranita en algo turbio. Así que estaban bastante contentos mis jefes. Pero cuando el caballero me ve, me dice, mijito, se mete la mano al bolsillo y saca un fajo de billetes y me dice, este es el dinero que yo iba a ocupar en la operación. Llegué a operarme, me hicieron un pequeño examen antes y me dijeron que yo ya estaba sano, que no era necesario operarme. Y eso te lo debo a ti. Así que aquí está el dinero que yo iba a gastar en eso. Tomé el fajo de billetes y me detuve a mirar la cara de asombro de mis jefes y tomé unos pocos billetes y le devolví el resto del fajo y le digo al caballero que todo el trabajo lo hizo él, que yo solo le di las instrucciones, así que le iba a aceptar estos billetes que le saqué para como muestra de que acepto su gratitud. Eso que hice, enseñándole a hacer eso al caballero, eso le llaman psicotronía, que es usar la imaginación para darle forma al prana. En este caso, el color verde claro es el color de la salud, el color del equilibrio, del color del balance. Por eso la naturaleza posee ese color. Y el caballero se mejoró solamente porque quizás pensó que no perdía nada con intentarlo sinceramente y hacerlo honestamente para sí mismo. Eh, bien, a ver, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando yo quiero hacer magia, lo primero que hago es situarme en el ahora. Y así elimino el pasado y el futuro. Me quedo en el ahora y lo hago a través de la virtud de la gratitud. La gratitud es muy útil para existir en el ahora. Luego de eso, respiro y utilizo ciertos movimientos del Tai Chi, que es esto de con las manos juntas desde las caderas subir y después bajar, subir y después bajar, para ir como potenciando el prana. Luego suelo decretar. Ahí es cuando digo yo soy la magna presencia del verbo divino y ya como ya venía con vuelito, eso me potencia aún más la luz, lanzo el decreto, lo expreso hecho, lo siento hecho, lo entiendo hecho y luego de eso suelo rematar con suelo usar un verbo que tenga relación a lo que estoy haciendo. Generalmente es el verbo purifica. Al final digo purificar. Y uso un mudra, uso las manos así. El, bueno, quizás eso es para otro video, para un video exclusivamente sobre qué son los mudras, pero a grandes rasgos, en la muñeca tenemos el primer chakra, luego va 2 3 4 5 6 y el séptimo en la palma. Entonces, este mudra en particular, este así, el segundo tiene que ver con el deseo, el tercero tiene que ver con la culpa, el cuarto tiene que ver con el balance, el quinto tiene que ver con la comunicación, el sexto con la mente. Entonces, lo que este mudra le indica al alma es sin deseo, sin culpa, comunico el entendimiento de la mente. Así se traduciría este mudra, que es justamente lo que hago cuando hago magia. Y de hecho lo comencé a hacer de manera intuitiva y después me pegué la cachada de qué es lo que estaba diciendo intuitivamente mi cuerpo cuando hago esto. Y vamos a usar uno de mis decretos favoritos. Yo soy la magna presencia del verbo divino. En mi presencia la oscuridad no florecerá. En nombre de Micael rompo toda cadena que me ata. El nombre Micael es el nombre que yo utilizo para referirme al arquetipo del amor perfecto. El amor que es disciplina, misericordia y autosacrificio al mismo tiempo. ¿Qué sería lo que nosotros entendemos como el Cristo? Puedes utilizar
el concepto que quieras. Le puedes decir Jesucristo, le puedes decir Jesús, le puedes decir Mahoma, le puedes decir Zoroastro, Maquiventa, Emanuel, Miguel, como quieras, siempre y cuando el concepto signifique eso para ti. Los conceptos, las palabras son para encapsular ideas. Básicamente, lo importante no es la palabra, sino la idea que engloba la palabra. Bien. Por ahí ya estaríamos terminando en lo que es el cómo se usa la magia, cómo se hace magia. Ahora voy a pasar a explicarles los colores de la magia. Normalmente entendemos que hay dos colores en la magia, blanco y negro. Los magos te dirán que existe la magia blanca y la magia negra, y los brujos te dirán que la magia no tiene color y que todo depende de cómo se use. Porque a los brujos, porque los brujos insisten en querer ser vistos como los magos, pero no son magos, son brujos. Más adelante, cuando les explique cómo funciona la brujería, se van a dar cuenta la diferencia entre hacer magia consciente y hacer magia del autoengaño. Bien, partiríamos entonces con 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la séptima que no posee dualidad. Bien, para acá vamos a ir con los negativos y para acá vamos a ir con los positivos. Como les mencioné hace un ratito, eh, hay 7 tipos de magia y 6 tipos de brujería. Y los colores serían amarillo, naranja, rojo, verde, violeta. Ah, no, me faltó. Verde, azul. Azul, violeta y dorado o blanco por ser la presencia de toda la luz. Blanco. Bien. La magia amarilla sería la que se relaciona a manejar el prana a nivel del cuerpo físico. Aquí es donde entraría el tai chi, el qigong, lo que hacen los monjes Shaolin, que sería básicamente mover el prana por el cuerpo para darle fortaleza, salud, vitalidad. Así como los monjes Shaolin, por ejemplo, concentran el prana en la garganta y doblan lanzas usando la garganta, que quizás es el trocito de piel del cuerpo más delicado que hay, aparte quizás de los párpados, pero ellos doblan varas de metal o de madera usando solo el músculo de la garganta, o ni eso, la piel de la garganta. La forma que esto sería amarillo claro. El amarillo oscuro, lo que está al otro lado, sería justamente lo contrario. No estaríamos usando el poder de la vida, sino que estaríamos usando el poder de la muerte. Así que aquí entraría lo que entendemos como necromancia, el arte de trabajar con la muerte y con las partes de los cadáveres y todo eso. Aquí estaríamos hablando de el vudú, la santería, la magia africana y ese tipo de cosas. La magia naranja clara es un tipo de magia poco valorada, poco entendida. No, mm, la gente que es naranja, naranja claro, es muy útil en este mundo. En esta categoría pues, tendríamos que hablar quizás de algo así como frecuenciadores. Gente que tiene una frecuencia luminosa tan estable que terminan haciendo una especie de efecto metrónomo en, en el alma de aquellos por los que atraviesan o tienen interacción. Entonces ellos tienden a iluminar ambientes, ellos cambian el ánimo de un ambiente, ellos aparecen y todos sonríen, todos se alegran, porque ellos simbolizan eso en ellos mismos, son alegría. Básicamente, este tipo de magia se basa en ser un regalo para la creación, para nuestros hermanos. Lo contrario de esto sería buscar ser
el objeto, la meta. Eh, este tipo de magia sería la magia con precio. Aquí entraría el pagarle a la entidad con tabaco, con alcohol, con placer sexual, etcétera, etcétera, con alimento también, las ofrendas de alimento. Aquí, si se fijan, bueno, más adelante cuando hable del 3 van a notar que la santería abarca estos tres lugares. Eh, Luego, la magia que podríamos denominar como rosada, la magia del amor. Este tipo de magia tiene que ver con lo que entendemos como bendición. La capacidad de enviarle luz al alma a otra persona porque nuestra voluntad anhela que esa persona posea más luz. Bendiciones. Y bendecir a los demás de palabra es muy común entre los creyentes y no quisiera mentir, pero no recuerdo algún creyente que me haya bendecido y que yo haya sentido la bendición. A lo largo de mi vida me he topado quizás como con 6 personas, 6 o 7, que cuando te bendicen, lo sientes. Que sería muy parecido a lo que les hablaba sobre cómo se siente el prana cuando lo respiras con el cuerpo, pero multiplicado así a 1000. Y, y lo primero es hacerse yoyin, cuando te cuando te lanzan la bendición encima se sentiría así como un Kaioken 1000, una cosa así, de sentir, por poco no te pones rubio. En lo particular recuerdo a un chico de Santiago que fabrica lámparas de sal. Este chico fue la bendición más ruda que he recibido porque aparte de sentir todo el flujo de energía pránico encima mío, potenciando el mío propio, también me llegó la imagen de un mandala dorado que me dejó, que hizo que mi mente como que se expandiera. Y fue muy simpática la experiencia. Y si me llega a escuchar, me gustaría tener contacto con él porque es de las personas con las que es bueno tener contacto. Eh, la, la brujería roja, el rojito, sería la magia de pacto, la magia de sangre. Este sería el nivel ya de la teurgia, el nivel en donde ya se están invocando demonios, donde se hace un pacto a través de la sangre. Eh, Aquí ya quizás podría comenzar a hablar sobre el engaño que es la magia negra. Eh, el invocador encuentra un libro, y ese libro lo primero que hace es darle unas palmaditas en la espalda felicitándolo por haber encontrado el libro, que es una técnica muy común en la pluma de los cuervos, el felicitarte por haber llegado a donde estás, eres un elegido y ese tipo de cosas. Y encuentra el ritual de invocación al demonio, encuentra su nombre y sigue las instrucciones que indica el ritual, la hora, el día, la vestimenta, los artefactos, la orientación, etcétera, etcétera. El brujito realiza la invocación, aparece el demonio, donde aquí hay un detalle simpático que es que los brujos se creen valientes por haber estado parados frente a un demonio y muchas veces cuando hablan con alguien les dicen que invoquen demonios a ver si tienen el valor de hacerlo. Cuervito, compañero, haces un círculo de protección, te quedas dentro del círculo o bien es un círculo de confinamiento en donde el demonio queda dentro del círculo. ¿Qué valor hay en pararse al frente de un Rottweiler cuando está encadenado? Yo no le veo el valor a eso. Si el Rottweiler estuviera sin la cadena y te paráis al frente, ahí sí hay que tener huevos, pues compañero. Pero para pararse al frente de un Rottweiler encadenado, cualquiera te la hace. Así que no sé cuál es el valor que le ven a pararse frente a estos dioses terriblemente divinos, como le llaman ustedes. Eh, Bien, ¿cuál es el engaño aquí? Y la voluntad del invocador cree ciegamente que va a funcionar el ritual. Y eso hace que la voluntad se mueva, pero por convencimiento, no por entendimiento.
el demonio aparece y como apareció, el brujo cree que el ritual funcionó y eso le vuelve a confirmar una doble confirmación y se vuelve más verdad esa verdad que estaba manejando. A ese punto ya se vuelve bastante difícil que logre entender que es su voluntad la que hizo que el demonio viniera, que fue la energía de su alma la que tomó el demonio para tomar forma, que es su voluntad la que está siendo canalizada a través del demonio al servir de envase. Así que finalmente el deseo por el cual él vendió su alma a un demonio lo está materializando él mismo porque está convencido de que va a funcionar y no porque el demonio lo haga. Así que básicamente están vendiendo su alma para que les presten su propio poder. Ese es el engaño. Lo simpático de esto es que los que diseñan rituales saben que el ritual lo inventaron y por eso tienen que inventarle un bagaje, una historia mística, decir que el ritual tiene 1000, 2000 años más y conseguir un grupo de gente que haga el ritual porque ellos sí iban a estar convencidos de que el ritual funciona. El ritual, curiosamente, el ritual no le funciona al que lo diseñó. Para poder salvar este detalle, se inventó otro cuervito por ahí, inventó la magia del caos, en donde el propio cuervo diseña su, sus símbolos, sus sellos, sus sigilos, las firmas demoníacas, pero claro, funciona 100% desde la voluntad del brujo. En el caso de la magia del caos, el brujo no cuenta con el bagaje, no cuenta con esa mochila con la que ya venía el ritual, porque lo está creando él mismo. Bien, la magia verde es quizás la más simple de todas, porque es la de al medio, es la que se expresa aquí de forma material, y serían la sanación a través de medicina herbal, el verde claro, donde entraría la herboraria, donde entrarían las flores de Bach y ese tipo de cosas. Y del otro lado estarían las pócimas y venenos. Eh, Brebajes que sirven para dominar a otras personas, como este brebaje que usa el vudú para generar zombies, que hacen que para que la gente pierda su voluntad, venenos y ese tipo de cosas. En, en la magia azul, que se relaciona al electromagnetismo, a la información, estarían. Aquí ya empezamos aquí ya derechamente nos metemos un poco al tema de los dones internos. La gente azul tiene que ver con la información y con el sonido y con el electromagnetismo. La gente que es capaz de elevar tu frecuencia cantando, están, lo hacen porque están uniendo el cuarto chakra y el quinto al cantar, al darle intención, al cargar de emoción su voz. Eh, También están los visualizadores, a los que les llega información a la mente porque hicieron una pregunta. Por ahí va un poco lo relacionado a los dones que yo mismo tengo. El, el azul oscuro tiene que ver con el concepto que entendemos como mesmerismo, que sería la hipnosis. El mesmerismo tiene que ver con el manipular a los demás, bajo la forma que sea. Puede ser a través del atractivo sexual. Bueno, el mesmerismo básicamente partió desde esa idea, desde el cómo potenciar el atractivo animal para atraer parejas sexuales. Y de allí fue variando al cómo me expreso, al cómo me muevo, para dar señales que activen los mecanismos instintivos que aún poseemos. En el mundo en el mundo del maquillaje, en el mundo de lo que hacen las mujeres para verse más bonitas, hay muchos detalles de mesmerismo entre medio de eso, como por ejemplo los labios rojos. El labial rojo
indica, o en realidad el color rojo, indica alta irrigación sanguínea. Eso significa que hay una temperatura elevada, lo que significaría que la hembra podría estar en celo. Y por eso, para los hombres, nos es atractivo los labios rojos porque indican que la chica podría tener ganas. Así que chicas, cuando se pintan los labios rojos, le están diciendo al mundo que están ganosas, ¿ya? Así que sí hay un poco de el cómo me he visto, porque son señales que tenemos grabado en nuestro instinto animal a nivel genético todavía. El violeta claro sería el tipo de magia sería el tipo de magia que le estaba explicando en un principio, el usar la mente, la voluntad y la coherencia con el orden para generar efectos. El, aquí estos dos chakras tienen mucha comunicación y mucha relación a los dones internos. La mediunidad, por ejemplo, tiene mucho que ver con el violeta y también con el azul, porque es comunicación y es entendimiento, es información que proviene de una esfera superior a la nuestra. El violeta oscuro sería el color de la voluntad maligna, sería este es el color que más predomina en el aura de un brujo. Y aquí podríamos quizás hablar de los vampiros psíquicos. Los vampiros psíquicos son tan egoístas, son tan magnéticos que le chupan la energía a los demás, pero al mismo tiempo están convencidísimos de que siempre tienen la razón, por lo que poseen una voluntad muy fuerte. Y como son medios malditos, son medios cabrones, les gusta ganar siempre, suelen estarles deseando mal a la gente que envidian. Y como su voluntad es fuerte, suele pasar que causan efectos, ya sea porque ellos mismos lo hacen o porque algún demonio les tomó la petición y después les cobran el favor y el demonio te ve como una posesión. Y ahí entra otro cuento de la infestación demoníaca. Eh, y con el tiempo puede que se den cuenta de que logran hacer maldades y cada vez que les resulta eso los potencia más todavía. Y el anonimato también es algo que les encanta a la oscuridad, a la oscuridad le encanta la impunidad de ser malos sin que sepan que fueron ellos. Y nos quedaría el dorado, que sería el tipo de magia que hace un pilar, que sería el nivel más elevado de las familias álmicas, es lo que hacía, lo que se le atribuye, que hacía Jesús, lo que hacía Zoroastro, lo que lograba Buda, que sería el nivel del Bodhisattva, el ser un dios vivente, como Sai Baba, el poder controlar la materia, algo similar a lo que logra Lucy en la película, el control total sobre la materia porque la materia es conciencia densificada. Un detalle con este color es que también he visto creyentes, en especial evangélicos, podridos en morado oscuro. Y eso sucede porque los fanáticos religiosos están allí por miedo. Y suele pasar que se acercan a la religión porque estaban en el peor momento de sus vidas, llegaron a la iglesia, conocieron gente buena, gente que los apoyó, les dio estabilidad y así lograron progresar un poquito y salir del hoyo en el que estaban. Y sí, efectivamente se vuelven fervientes creyentes de Dios y bla bla. Pero no llegaron a la iglesia por amor, sino que llegaron por miedo. Entonces pasa que luego salen a las calles a predicar y se topan con la hostilidad de las otras 15.000 iglesias que creen en Jesús o la Biblia, más ateos, más agnósticos, más gnósticos, por lo que esto de que no les reciban la palabra
los empieza a pudrir un poquito y de a poquito, no todos, algunos, les comienzan a hacer esta idea de que les gustaría que las personas estén en su peor momento de las vidas para que se acerquen a la iglesia como ellos mismos lo hicieron. Que sumado a este sofismo satanista que prevalece en la religión, que trata sobre dejar entrar cosas al alma en vez de usar el corazón como una puerta para que la luz salga, por este mismo juego de que la mente da voluntad y permisos, por hacer esto permiten que demonios, hordas de demonios, entren en su alma y cuando ellos desean mal a otros, esos demonios se activan y van y le hacen mal y con el tiempo se empiezan a dar cuenta de que el mal que desean funciona y son tan ignorantes como para decirse a sí mismos que eso es un poder divino, que Dios les dio el poder de acercar a otros a la iglesia a través de la desgracia. Muy a lo mandamiento de los siete pecados capitales. Bien, ahora voy a pasar a otro tema que tiene relación a lo que entendemos como los cuatro caminos, porque quiero que se entienda bien el tema de los senderos, del gnosticismo. Entonces, partiríamos con la voluntad, cuarto chakra, y luego con los demás. Bien, acá tenemos la Trinidad de la oscuridad y acá tenemos la Trinidad de la luz. El sendero izquierdo, que entendemos como satanismo, se vale de las tres formas de la oscuridad, ¿ya? La, la forma masculina de la oscuridad sería la belicosidad, y aquí entrarían todas estas agrupaciones del gobierno negro que hacen guerra, que se encargan de que siempre haya conflicto, de que siempre haya muerte, y si esas muertes son en nombre de Elo, Jehová, mucho mejor, ya que a ese demonio le sirven, y la sede de esto está debajo del Tíbet. El Shambhala es el reino del bajo astral al que cayó Shyamasa por sumarse a la rebelión de Lucifer, que después hizo pacto con, no con los judíos precisamente, sino que con los házaros, y ellos lo tomaron como su único dios, y después cuando llegaron al Canaán, diciendo que eran los hijos de Ruth, eh, reemplazaron lo que los pueblos del Canaán manejaban como espiritualidad, eliminaron al divino femenino, a Shera, dejando solo al masculino y volvieron al masculino un dios vengativo y sediento de sangre y sacrificio. Y ahí se nos fue a la cresta un poquito la cosa. Eh, la oscuridad femenina tiene que ver con la lujuria y tendría que ver con todo lo que es superficial en nuestro mundo. El mundo de la moda, el mundo del maquillaje, el peinado, la estética y todas esas tonteras inútiles tienen que ver con que tienen que ver con la frivolidad y la lujuria son oscuridad femenina. Y el reino, o el lugar, la base de esta facción de la oscuridad, está debajo del Atlántico y le llaman el reino submarino, si quieren investigar. La forma perfecta de la oscuridad, o sea, la cualidad que comparte la oscuridad femenina y masculina, es la vacuidad, que nosotros entenderíamos como ambigüedad. Y en estos momentos los representantes máximos de la ambigüedad serían los jesuitas. Los jesuitas tienen sus manos metidas en el negocio de las armas y tienen sus manos metidas en el negocio del sexo. Están en ambos lados. Estas tres cositas, estos tres aspectos conformarían el sendero izquierdo o la mano izquierda. Supuestamente el sendero derecho debería ser este lado, en donde
Lo masculino sería la disciplina. En Kabbalah, no entiendo por qué, le llaman severidad y le dan una connotación muy, muy negativa cuando la disciplina es básica para poder existir en armonía. La forma A de disciplina. Aquí, si hiciéramos el paralelismo con nuestro mundo, aquí estaríamos hablando de los monjes. Los monjes viven en disciplina. Ellos serían, ellos estarían dentro del sendero derecho. El, la misericordia sería parte de la divinidad femenina y en nuestro caso estaríamos hablando quizás de los misioneros, los que se ensucian las manos, los religiosos que sí hacen algo por el mundo. Y al medio estaría el autosacrificio, que todo el que haya amado lo ha vivido. Tenemos los dos senderos, el sendero izquierdo y el sendero derecho. Pero uno, pero yo mismo soy practicante del sendero medio. Entonces, ¿qué es el sendero medio si al parecer toda la luz está para el lado derecho? Eh, Ahí también estaría lo que llaman el cuarto camino, ¿ya? Bien, aquí es cuando la cosa se nos complica porque nuestro sendero derecho es un falso sendero derecho, ¿ya? Tenemos el sendero izquierdo, pero el derecho, que debería, que es denominado el sendero de los santos, no es tan santo como debería ser, ya que nos han metido el luteranismo encima. El luteranismo es como, es una unión entre la misericordia y la belicosidad. Hace unos meses, quizá o quizá un año, hice este ejercicio de la dinámica que hago a veces en Facebook de pedirles que me pongan símbolos para explicarles lo que significan esos símbolos. Y me, y me compartieron una imagen de lo que parecía ser el escudo de una logia masónica que traía un reloj solar y ese reloj solar indicaba una línea en este sentido con con estas mismas seis posiciones. Esta línea que poseía el reloj solar indicaba que la logia era luferana, ya que el luferanismo se basa en la idea del bienestar de todos a través de la belicosidad. Básicamente eso es el luferanismo, es usar a la mayoría de excusas para hacer la oscuridad que yo quiero hacer. También se podría entender como esta frase que dice, procura no volverte peor que la oscuridad que estás buscando destruir. O también podría ser que la cura no sea peor que el veneno. Una forma sencilla de entender esto quizás sería Star Wars. En Star Wars vemos a los Sith, que son sendero izquierdo, claramente. En los Sith vemos esto de que el destino de un Sith es matar a su maestro para pasar a ser él el maestro. Y para eso tiene que lograr ser más poderoso que el maestro. Por lo que es muy individualista. Y por eso solo, bueno, también hay harto engaño, no es siendo, siendo técnico, los lords no tenían solo un aprendiz, solían tener aprendices escondidos que no se conocían entre ellos. Pero ya eso es tema de Star Wars. Para el otro lado, tendríamos a los Jedis, que teóricamente deberían ser el lado de la luz, pero en realidad los Jedis son luferanos. ¿Por qué? Porque no les servían, porque no eran buenos para todos. Si uno se fija en las películas, cuando un Jedi entraba a un bar, toda la gente se preocupaba, se asustaba. Chucha, llegó un Jedi, va a quedar la patada.
para la gente común y corriente los Jedi significaban problemas, significaban peligro, algo va a pasar, va a haber violencia aquí. En cambio, cuando eran recibidos por políticos o generales o gente de clase alta, ellos se alegraban de ver a los Jedi porque los Jedi simplemente son como los mercenarios de los ricos. Y nos quedaría el sendero medio, que serían los Jedi grises, que son los Jedis que solo aparecen cuando la fuerza pierde su balance, los guardianes de la balanza. O sea que básicamente el sendero medio se mantiene siendo lo que es hasta que hasta que se logra notar que la oscuridad está floreciendo y no se le puede permitir florecer. Porque no es que la oscuridad no deba existir, pero no se le puede permitir crecer porque la proporción del balance es 2-1. Así que la oscuridad nunca debe sobrepasar ese balance porque si no hay destrucción. Eh, entonces, tenemos este problema de que tenemos el sendero izquierdo, el sendero derecho, el camino medio y el otro camino que nos estaría faltando mencionar sería el del no iniciado. Ese sería el primer camino. De aquí se elegiría si quieres ir hacia la individualidad o hacia el altruismo, pero como les explicaba, nuestra versión del altruismo es bastante socialista. El socialismo es muy luferano, ya que, para ser sincero, veamos con una mano en el corazón, el mundo no ha visto comunismo real. Jamás se ha visto que los barrios se organicen para escalar sus decisiones hasta el nivel de la ciudad y que las ciudades se organicen para escalar esas decisiones a nivel de región y luego a nivel de nación y que provocando que los cambios sociales provengan desde la comunidad, que sería literalmente comunismo. Pero lo que nosotros vemos es socialismo. Vemos un tipo de orden basado en que la sociedad funcione, no para el bien de la gente, sino para que el mecanismo siga funcionando. Entonces, estamos viendo, el socialismo se basa en el utilitarismo, que es lo correcto, pero no es un utilitarismo en función de la vida, sino que es un utilitarismo en función de la colmena. Y ese es el detalle en el que falla. ¿Por qué? Porque suele pasar que cuando se logra estar en el poder, el tirano de turno se preocupa más por seguir siendo el tirano de turno que implementar los cambios que quería implementar. Y esa que es como la gran pana que tiene el luferanismo. Luchas tanto para llegar a la posición de tener el poder, para poder hacer lo que tú quieres, que cuando ya estás en el poder, pierdes todo el tiempo en seguir en el poder y no logras hacer lo que querías hacer. Entonces se nos da que el primer camino, el primero, segundo y tercer camino están desde el lado de las bestias, al lado de lo animal, de lo instintivo, y el cuarto camino en realidad sería el sendero medio con la Trinidad de la Luz. Y por eso se habla de un cuarto camino, porque el sendero derecho nuestro no es de los santos. Un detalle simpático de esto es que quizás los wicanos, que se creen que son los que más dicen que la magia no tiene color, dicen que son luz, que son de los buenos, porque ellos trabajan con los elementales. Compañero, si usted hace un ritual, hace un círculo de confinamiento y invocas a un elemental sacándolo de sus tareas normales de cuidar la naturaleza y el equilibrio y el balance y la armonía, compañero, no estás haciendo luz, estás metiéndote con el libre albedrío de otro ser. Estás esclavizando a un elemental, compañero. Eso no es luz. Y creo que eso sería lo que quería hablar sobre magia. ¿Qué es magia? ¿Cómo hacer magia? Los tipos de magia. Los senderos. Sí, creo que por ahora sería esto. Si quieren dejarme preguntas, me encantaría que me dejen preguntas. Ya desde este capítulo en adelante voy a empezar a hacer los capítulos sobre lo que ustedes me pidan.
El siguiente probablemente va a tratar sobre exopolítica. Me encanté, es lo que creo que más serviría en este momento porque una vez que les pueda entregar la versión de la historia que yo manejo, van a poder, voy a poder entrar en otros temas sin tener que detenerme a explicar por qué es así. Eso chicos, gracias por su tiempo, gracias por el apoyo. Si me quieren apoyar por Patreon, el enlace queda debajo. Suscríbanse, compartan con la gente a la que les sirva. Si quieren refutar a alguien con mis videos, pueden hacerlo también. Y eso, Marichihueu, 100 veces venceremos. Hasta la próxima, chicos.